Regresamos con esta entrevista con el profesor Humberto García Larralde, economista, académico y también representante de los profesores ante el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Profesor Larralde, estamos explicando a nuestra audiencia cuál es la naturaleza de este problema, este conflicto universitario. También me llama la atención porque hay unas cifras del gobierno que además afirma que esta protesta no persigue más que fines políticos y en última instancia buscar una intervención o derrocar el gobierno técnicamente, palabras más o palabras menos, es lo que ha dicho inclusive el propio presidente Nicolás Maduro, quien afirma que esas demandas de ustedes son desmedidas y que hay que estar loco para pedir algo así como 180% de aumento de sueldo. Pero el punto es, hablando de la calidad de la educación, Venezuela, según indicadores muy importantes de la ONU y también del Foro Económico Mundial, aparece como uno de los países del mundo, inclusive entre los 10 o 15 países del mundo, que más ha hecho por masificar la educación superior, por darle más acceso a más cantidad de jóvenes y adultos en general a esta instancia, a esta posibilidad de desarrollo personal. Pero aparece también de última en la cola, entre los últimos países más bien, en términos de calidad de esa educación. Es decir, se ha sacrificado la calidad por la cantidad. ¿Cómo interpreta usted esto? Bueno, has tocado varios temas al mismo tiempo. Podríamos empezar diciendo que en cualquier país del mundo la educación universitaria tiene que ser de calidad. Para cumplir su cometido en la universidad tiene que contar con los mejores. Y masificarla sin prever la calidad es por supuesto un contrasentido. ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela? Bueno, se han transformado institutos universitarios en universidades, se han abierto nuevos plazos, pero la capacidad de atender adecuadamente al estudiante en términos de recursos, en términos de profesores calificados, en términos de presupuesto, de todo lo que significa el gasto para hacer estudios de campo, etcétera, laboratorios, eso no existe. Entonces, desde luego, merma la calidad. Por otro lado, el profesor universitario, con los sueldos tan bajos que tiene, no tiene ningún incentivo para ingresar a la educación universitaria. No hay una valoración por parte del gobierno de lo que significa ese trabajo. Yo tengo aquí unas cifras que muestran, por ejemplo, cómo el profesor de las universidades venezolanas tiene un sueldo muy inferior en términos comparativos, no solamente con el de los países avanzados, sino de países muy pobres. En el caso de profesores titulares, el país que más paga en promedio es Canadá, con más de $9,000 mensuales. Pero le sigue Saudi Arabia, con casi 9,000, que es país petrolero, por supuesto, pero Venezuela también es un poquito más allá. Está la India, por encima de $8,000. Están muchos países avanzados, pero luego encontramos a Nigeria. Encontramos países latinoamericanos, Brasil, Argentina, Colombia, $4,000 equivalentes. Y encontramos más abajo, además de los países avanzados, repito, un país que sorprende, Etiopía. Etiopía paga el equivalente a $2,000 por profesor como sueldo mensual. En cambio, Venezuela, traducido a dólares utilizando la metodología de paridad por adquisitivo, como en el caso de todos los demás sueldos, porque es la manera de compararlo, el sueldo es 700 y pico de dólares, profesor de dedicación exclusiva. Entonces, ¿qué es lo que está reflejando eso? Que nosotros no valoramos, el gobierno no valora la educación universitaria y por supuesto no remunera adecuadamente al profesorado. Si nosotros hacemos la comparación, esto es un estudio de profesores de la Universidad de Boston, Altbach y otros profesores más, que han hecho el estudio, se llama Paying the Professorate, es un libro que se publicó, ¿no? En términos de la relación entre la remuneración profesoral y el ingreso medio de la población anual, vemos entonces que refleja precisamente la valoración que hace una sociedad de la importancia de la educación universitaria y por ende se traduce en sueldos atractivos. Vemos precisamente que los países pobres mencionados remuneran al profesorado muy por encima del ingreso promedio porque valoran eso como instrumento de desarrollo. En cambio, Venezuela, si bien al comienzo de la serie que yo manejo, que es 64, tenía una alta valoración, al final de la serie es apenas el sueldo del profesorado está por encima del ingreso promedio de la población anual. De manera que eso necesariamente
tiene una incidencia en la calidad de la educación, además de toda la problemática referida a los intentos de controlar la institución, de someterla a una única visión del mundo y a ahorcarla vía presupuestaria, no dotándola de los ingresos para reponer los cargos de los profesores que se van, para dotar adecuadamente los laboratorios, las bibliotecas, los recursos para atender a los estudiantes en todas sus dimensiones. Bueno, profesor, lamentablemente se nos acabó el tiempo para este segmento, pero es un tema en el cual vamos a seguir abundando. Ustedes pueden leer más de estos detalles de la entrevista con el profesor Humberto García Larralde en las páginas del diario El Mundo, en nuestra edición de este lunes. Y para seguir conversando sobre el tema universitario, también hemos entrevistado al profesor y sociólogo Trino Márquez, quien abundará en este otro punto de vista sobre el tema. Adelante. Esta situación es el producto de por lo menos 14 años de asedio continuo a las universidades nacionales, especialmente a las universidades autónomas. Desde el año 2007, las universidades tienen exactamente el mismo presupuesto. Se llama esto presupuesto reconducido. Entonces se repite año tras año, desde el año 2007, exactamente el mismo presupuesto. Y los créditos adicionales que da el gobierno son créditos que se destinan más de 90% para pagar sueldos y pagar gasto corriente en la universidad. Desde el año 2003, desde hace 10 años, el gobierno no se reúne con los gremios legítimos que representan la actividad universitaria para discutir los aumentos salariales. Unilateralmente, el hoy fallecido presidente Hugo Chávez decretaba aumentos salariales que no se correspondían con el incremento de la inflación, tal como lo establecen las normas de homologación. El último de esos aumentos fue en el año 2007, que fue un aumento muy reducido de apenas 30 o 35%, que no se correspondía con el ritmo que había tenido la inflación durante los años anteriores a 2007. Desde ese año no ha habido aumento para el personal docente ni para el personal administrativo. Se han congelado los sueldos del personal docente, de investigación y del personal administrativo. Se han congelado las becas para los estudiantes. Durante estos 6 años la inflación acumulada ha sido más de 140, 150% a lo largo de estos 6 años. Entonces, cuando los profesores reclaman a un aumento de 146%, no están incurriendo en ninguna exageración. Están invocando las normas que rigen la contratación entre el Estado y una institución autónoma como es la universidad. Además, hay que tener en cuenta, los profesores universitarios son los peor pagados de América Latina, incluida América Central. Países muy modestos como El Salvador o como Guatemala en América Central o como Ecuador en América del Sur remuneran muchísimo mejor a su personal docente que lo que hace un gobierno tan rico como el gobierno venezolano. Solo la Universidad Central de Venezuela, desde el año 2008 hasta ahora, ha perdido 750 profesores. Esa cifra puede también verse en lo que ha ocurrido con otras universidades nacionales. La docencia es una profesión que ayuda a formar otros profesionales. Por eso es tan importante para una sociedad y para una familia, para una persona, tener esa educación de calidad que le permita incluso una movilidad social y estar mejor preparado para luchar contra una economía tan inflacionaria como la venezolana y con tantas limitaciones de oportunidades. Vamos a otra pausa y volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios por Globovisión.